La emergencia hipertensiva se define como el aumento de la presión arterial diastólica, dice aquí, mayor o igual a 150. La emergencia. B. Se define por la afectación de órganos blancos, independientemente del valor absoluto del aumento de la tensión arterial. C. Se define como aumento del 25% respecto a la presión arterial habitual del paciente. D. Se define solamente como la aparición de síntomas neurológicos en el contexto de hipertensión arterial. O E. Es la presencia de hipertensión arterial en trabajadores de salud durante la emergencia. La emergencia, ¿no? Hipertensiva. ¿Cuál de estos es? La B, ¿no? Se define por la afectación de órgano blanco, ya dijimos. Sistema nervioso central, riñones, corazón y pulmones, independientemente del valor absoluto del aumento de la presión arterial. Eso es una emergencia hipertensiva. Imagínense un paciente que toda la vida está con 90-60 de presión, así vive, así sabe vivir. Hay muchas personas que tienen ese tipo de presión, ¿no? 90-60. Y llega a la emergencia con 130-90. Y si tiene ya alguna afectación de algún órgano, para esa persona ya es una emergencia hipertensiva, ¿no? O sea, es independiente del valor absoluto. Bueno, aquí tenemos ya una serie de miscelánea de preguntas. Vamos a ir contestándolas, repasando un poco, ¿no? Lo que es urgencias. Se presenta un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Ustedes saben que los pacientes con EPOC retienen dióxido de carbono, ¿no? Y conocido retenedor de CO2, ya se sabe, con pH de 7.15. El pH normal es de 7.4, ¿no? 7.15 nos está hablando de una acidemia, ¿no? Una acidosis, una acidemia. El PCO2 de 68. ¿Cuál es el PCO2 normal? 40, ¿no? 40 más menos 5. Entonces aquí 68 ya está elevado. PO2, o sea, oxígeno en 62. ¿Cuál es lo normal de PO2? Alrededor de 90, 100, ¿no? Por 60 ya estás llegando a la insuficiencia respiratoria ya. Bicarbonato de 26 miliequivalentes. ¿Cuánto es el valor normal de bicarbonato? 24, ¿no? 24 más menos 2. Sodio de 136, está normal, ¿no? El sodio va de 135 a 145. Y cloro de 101. ¿Cuánto va el cloro? Va de 105 más menos 5. O sea, desde 100 hasta 110, ¿no? El trastorno ácido-base corresponde a qué? Miren, el bicarbonato está un poco normal, ¿no? Y aquí la acidosis solamente se está acompañando de una elevación de CO2, lo que se estaría traduciendo en qué tipo de acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acidosis respiratoria crónica más acidosis respiratoria crónica. B. Acidosis respiratoria crónica más acidosis metabólica. C. Acidosis respiratoria aguda más acidosis metabólica. D. Acidosis respiratoria crónica más alcalosis metabólica. O E. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que es? ¿Okay? A ver, acidosis respiratoria crónica más acidosis metabólica. Acá no hay acidosis metabólica, ¿no? El bicarbonato, claro, está compensando el bicarbonato, pero eso sería una alcalosis metabólica, ¿no? Compensatoria. Entonces hay acidosis respiratoria y un grado de alcalosis metabólica. El pH está bajo, por eso hay acidosis respiratoria. No está compensada. Claro, no está compensada porque el pH está bajo. Entonces es pura acidosis respiratoria, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Podemos borrar esto y nos vamos a quedar con acidosis respiratoria, ¿no? Que puede ser crónica, puede ser aguda. Acidosis respiratoria nada más es. Bueno, eso también lo han visto ya en otros temas. Seleccione la lista de hallazgos que corresponde a un paciente con diagnóstico de cetoacidosis diabética. A ver, la cetoacidosis diabética, ¿por qué se caracteriza? Recuerdan los criterios de diagnóstico de cetoacidosis, ¿no? Un paciente diabético que empieza
a tener este tipo de descompensación. Primero, la glucosa está elevada, sí, ¿no? ¿Por encima de cuánto en cetoacidosis? 250, ¿no? Entonces la glucosa por encima de 250. Luego el pH, porque dice cetoacidosis debe estar bajo, ¿no? Por debajo de 7.35, es el límite inferior. El bicarbonato debe estar bajo, ¿no? Por debajo de 18 o de 15. Y debe haber presencia, ¿no?, de cuerpos cetónicos o en sangre o en orina, cualquiera de esos. Entonces, y el otro tipo de crisis hiperglicémica se llama estado hiperosmolar, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios para estado hiperosmolar? ¿Se acuerdan? Glucosa por encima de 600, ¿no? Y osmolaridad calculada por encima de 320, ¿no? Esos dos son criterios para estado hiperosmolar. Algunos le llaman coma hiperosmolar porque casi siempre cursa con trastorno de conciencia el estado hiperosmolar, ¿no? Muy bien. Seleccione la lista de hallazgos que corresponde a un paciente con diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ya dijimos, ¿no? Vamos a repasarlo, a ver si es que están. Acidemia, sí hay acidemia, ¿no? Hiperglicemia también por encima de 250. Anion gap normal. No, una característica de la cetoacidosis es el anion gap elevado, ¿no? Entonces no, esta no es anion gap normal. La cetoacidosis cursa con anion gap elevado. Hipercloremia, bueno, el cloro no tiene nada que ver, ¿no? Antecedente de diabetes insulino requiriente, tampoco, ¿no? Aunque algunos dicen que es más frecuente la cetoacidosis en pacientes con diabetes insulino dependiente, ¿no? Y que el estado hiperosmolar es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2 no insulino dependiente. Eso para los exámenes. O sea, cuando les pregunten, la cetoacidosis es más frecuente en diabéticos insulino dependientes. Pero acá en el Perú hay un montón de cetoacidosis diabética y no hay tanta prevalencia de diabetes insulino dependientes, ¿no? También puede cursar la cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 2. Este no es. B. Acidemia, sí dijimos, ¿no? pH menos de 7.35. Hiperglicemia también. Anion gap elevado también. Cetonemia negativa, no. Esto lo saca fuera al cuadro de cetoacidosis diabética. C. Acidosis metabólica, ya estamos bien. Cetonemia o cetonuria, sí, ¿no? Positivas, dice. Y glucemia elevada, normal o baja. Miren, glucemia elevada, normal o baja. Elevado, sí, ¿no? Lo normal y baja todavía. Vamos a ver. Hiperglicemia, la de cetonuria positiva, estado ácido base sin alteración, dice, ¿no? Antecedentes de diabetes. O sea, acá solo dice hiperglicemia y cetonuria nada más. Alcalosis respiratoria ya no, pues, ¿no? Con acidosis metabólica en un paciente con diagnóstico de diabetes, no. ¿Cuál creen que sea? Lo más característico es la C, ¿no? Lo único que es esto, la glucemia normal o baja. Sin embargo, si nosotros agarramos y tenemos a un paciente con cetoacidosis diabética y le empezamos a tratar con grandes cantidades de insulina, la glucosa puede bajar o puede normalizarse, inclusive puede ser cuadros de hipoglicemia el paciente, ¿no? Cuando ya está siendo tratado. Sin embargo, eso no significa que ya haya salido de la cetoacidosis. En la cetoacidosis el problema son los cuerpos cetónicos, no es tanto la glucosa elevada, sino son los cuerpos cetónicos los que causan toda la disfunción, ¿no? A diferencia del estado hiperosmolar, donde sí la glucosa juega un papel fundamental, su elevación, ¿no? Entonces, para el diagnóstico nosotros tenemos que tener glucosa elevada, más de 250, pero durante el tratamiento el paciente ya puede cursar con glucosa normal o inclusive con glucosa baja si le damos demasiada insulina, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Inclusive cuando ustedes vean en los hospitales van a ver pacientes con cetoacidosis diabética que ya tienen glucosas bajas a repetición con hipoglicemias
pero que todavía están con cetoacidosis, porque todavía el pH está ácido, todavía el anion GAB está elevado, todavía está presentando, aunque los cuerpos cetónicos van a desaparecer después, ¿no? Pero todavía está con todo el cuadro. 31. Indique cuál de los siguientes no es causa de descenso de la potasemia, o sea, del potasio en sangre, ¿no? Bueno, hay maneras de disminuir el potasio en la sangre, sí hay maneras, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que viene con potasio elevado, tienen que bajárselo. ¿Y cómo se lo bajan? Hay varias maneras. Vamos a agruparlas en dos tipos de bajar el potasio. Una de ellas es eliminar el potasio del cuerpo y la otra es redistribuir el potasio que está en el cuerpo. Para eliminar el potasio tenemos tres opciones. O lo eliminamos por vía renal, dándole furosemida a grandes cantidades, ¿no? Forzando la diuresis. La segunda es la eliminamos por vía digestiva, dándole intercambiadores, ¿no? Moléculas intercambiadoras, como el queyaxalate, ¿no? El queyaxalate es una resina intercambiadora que le puedes dar vía oral. Y tercero, con diálisis. O sea, esas tres maneras sacan el potasio del cuerpo del paciente, ¿no? Y por otro lado, tenemos que, además de quitar el potasio, podemos redistribuirlo de la sangre hacia las células, ¿no? Recordamos que el potasio es mucho más elevado dentro de las células. En la sangre es poquita, pero dentro de las células es muy elevado. Entonces, ¿cómo redistribuimos? Podemos usar diferentes fármacos. La insulina es un medicamento que redistribuye el potasio, que lo saca de la sangre y lo mete a las células, la insulina. Otro medicamento que redistribuye el potasio y lo disminuye son los beta agonistas, ¿no? Salbutamol, fenoterol, salmeterol, los beta agonistas. Y por eso se nebuliza al paciente con hipercalemia, ¿no? Se nebuliza cada rato, ¿no? Bueno, principalmente eso. Vamos a ver la pregunta. Indique cuál de los siguientes no es causa de descenso de la potasemia. ¿Cuál no es causa? A. Tratamiento con insulina en hiperglicemia. Sí, la insulina dijimos que puede bajar el potasio, ¿no? Inclusive en los diabéticos descompensados que vienen con cetoacidosis o estado hiperosmolar, si tú ves que tiene el potasio bajo, tienes que esperar un poquito para ponerle la insulina, corregir el potasio y recién le pones la insulina, ¿no? B. Agonistas del receptor beta 2 adrenérgico. Sí, dijimos que los agonistas, acabamos de decir que sí bajan el potasio, ¿no? C. Aporte de bicarbonato en acidosis metabólica. También el bicarbonato en acidosis puede disminuir el potasio, ¿no? Corrigiendo de manera indirecta la acidosis. Porque la acidosis metabólica es causa de hiperpotasemia más bien. Esto también. D. Rhabdomiólisis. ¿Qué es rhabdomiólisis? Es ruptura de los músculos, ¿no? Se puede presentar, por ejemplo, si te cae una pared en un terremoto y después te rescatan, no puedes presentar rhabdomiólisis. Si haces demasiado ejercicio físico, puedes presentar rhabdomiólisis, ¿no? Vimos que el que consume cocaína también puede presentar rhabdomiólisis, ¿no? En algunos medicamentos como los usados para disminuir el colesterol, ¿no? En una convulsión también puede haber rhabdomiólisis, ¿no? Entonces, en la rhabdomiólisis, como se rompen los músculos, acabamos de decir que el potasio está bien concentrado dentro de todas las células. Entonces, si hay bastante destrucción muscular, el potasio sube, ¿no? Esta no es causa de descenso, sino esta es causa de elevación del potasio más bien, ¿no? La rhabdomiólisis. Y infusión de solución despolarizante. ¿A qué le llamamos en los hospitales solución despolarizante? A una solución preparada con insulina y glucosa, ¿no? Insulina más glucosa, y eso se le pasa para disminuir el potasio de los pacientes. Entonces la E también disminuye el potasio. El único que no disminuye el potasio de aquí, la rhabdomiólisis, que más bien lo aumenta, ¿no? A ver. A ver.
¿Cuál de las siguientes patologías se asocia a poliuria e hipernatremia? Si hay poliuria e hipernatremia a la vez, estás pensando en que el paciente está orinando agua sin sal, ¿no? Está quedando la sal dentro del cuerpo y el paciente solo está orinando agua. Entonces, ¿qué cosa te hace orinar agua sin sal? ¿Mm? ¿La ausencia o el exceso de hormona antidiurética? ¿No? La hormona antidiurética te hace retener agua, ¿no? Antidiurética. Entonces, la ausencia, ¿no? La ausencia de la hormona antidiurética te hace orinar grandes cantidades con poco sodio. Vamos a ver, ¿cuál de las siguientes patologías se asocia a poliuria e hipernatremia? Polidipsia psicógena, dice. Hay pacientes que toman agua de manera exagerada y más bien en ellos no hay hipernatremia, sino hay hiponatremia, ¿no? Al revés, puede haber hiponatremia. Cuando era residente vino una paciente joven, 30 años más o menos, con trastorno de conciencia. Le tomamos el AGA y tenía sodio en 110. Eso es bajo, ¿no? Preguntando qué había pasado, su pareja nos dice que ella era una mujer que se cuidaba mucho y que hacía muchos ejercicios todas las mañanas. Y que ella siempre hacía ejercicios y tomaba al día como 4 o 5 litros de agua sola, ¿no? Este tipo de agua. Pero ese día no sé qué había escuchado en la televisión y había hecho un montón de ejercicios y se había tomado de golpe, dice, hasta 3 litros de agua. Y después de hora y media vino con trastorno de conciencia, ¿no? En hiponatremia por polidipsia. B. Diabetes mellitus en paciente con cetoacidosis. En cetoacidosis puede haber poliuria, en hiperglicemia hay poliuria, ¿no? Pero la hipernatremia puede estar o no puede estar en diabetes mellitus, no es muy específico. C. Diabetes insípida en traumatismos de cráneo. ¿Qué es la diabetes insípida? En general, ¿qué significa diabetes? La palabra diabetes, ¿no? Es una palabra griega que significa poliuria, o sea, orinar bastante. Eso es diabetes. Por eso es que los antiguos catalogaran a la diabetes en dos grupos, o mellitus, o sea, como miel, o insípida, ¿no? O sea, los antiguos agarraban y tú orinabas mucho, probaban tu orina. Probaban. Así eran los médicos antes, ¿no? Probabas la orina del paciente. Si la orina estaba dulce, era una diabetes mellitus. Y si la orina no estaba dulce, era una diabetes insípida, ¿no? La diabetes insípida significa que estás orinando bastante, no causado por diabetes mellitus. Y en traumatismos de cráneo, ¿por qué? Porque en traumatismos de cráneo puede haber deficiencia, ¿no? Puede haber el traumatismo puede haber afectado a la glándula hipófisis, que es donde se produce el ADH, y puede haber diabetes insípida de origen central, ¿no? Central. ¿De qué otra manera se puede dar la diabetes insípida? Cuando es nefrogénica, ¿no? Cuando nosotros secretamos de manera normal nuestra ADH, pero nuestros riñones no tienen los receptores para que funcione. Entonces también puede haber. Bueno, a ver, diabetes tipo 1 con ITU, no. Todas las anteriores no. ¿Cuál es la respuesta? La C, diabetes insípida en traumatismo de cráneo. A ver esta pregunta. Indique en cuál de los siguientes pacientes con una neumonía grave de la comunidad, miren, neumonía grave de la comunidad, indica usted antibióticos antiseudomonales en el esquema empírico inicial. Cuando ustedes tienen un paciente con neumonía de la comunidad, casi nunca van a pensar en que viene con una pseudomona, ¿no? Van a pensar en neumococo, no sé, en micoplasma, en ese tipo de bacterias, pero no van a pensar en pseudomona. Pero sí hay un grupo de pacientes en los cuales podemos pensar que tienen su neumonía por pseudomona viniendo de la comunidad, ¿no? ¿Y quiénes son estos pacientes? Son pacientes que tienen enfermedad pulmonar estructural, ¿no? Pero también son los pacientes que tienen fibrosis quística, ¿se acuerdan? Los pacientes con fibrosis quística pueden hacer neumonías por pseudomona, ¿no? Y en general los pacientes que tienen bronquiectasias
¿no?, que han tenido antes tuberculosis y que les ha quedado bronquiectasias, también tienen su pseudomona ahí viviendo y puede causar neumonía. Entonces, ¿cuál de estos de aquí son compatibles con los que hemos dicho? A, pacientes con enfermedad pulmonar estructural, sí puede ser, ¿no? B, paciente asmático con neumonía en tratamiento con budesonida. Budesonida es un corticoide inhalado, ¿no? Entonces aquí la pregunta grande es, ¿el paciente que usa corticoides inhalados, ¿no?, tiene más riesgo de neumonías o tiene más riesgo de neumonías por bacterias tipo pseudomona? ¿No? Eso se ha investigado y la respuesta es no. Ustedes pueden leer metaanálisis, ¿no?, pueden buscar estos tipos de metaanálisis que ya hace 2 años han salido, que el hecho de inhalar corticoides no te lleva a una depresión de la inmunidad pulmonar, por así decirlo, ¿no? C, pacientes con serología para VIH positiva y neumonía lobar. No, en ellos no vas a pensar pseudomonas. Aquí vas a pensar o una neumonía común y corriente, o vas a pensar unos, no sé, otro tipo de gérmenes, pero no pseudomona, ¿no? Puedes pensar en ¿Perdón? Bueno, otro tipo de gérmenes puedes pensar, ¿no? D, pacientes con antecedentes de alcoholismo. Bueno, si se ha aspirado, ¿no? Pero aquí más es la Klebsiella, ¿no? Si se aspira. Paciente mayor de 45 años no tiene nada que ver, ¿no? Entonces la respuesta es en pacientes con enfermedad pulmonar estructural. Recuerden, bronquiectasias, fibrosis quística, ¿no? Ahí la neumonía, la pseudomona está metida toda la vida. Esto es cuando un paciente sufre un traumatismo, ¿no? ¿Cuál de las siguientes imágenes tomográficas es compatible con diagnóstico de lesión axonal difusa? Bueno, cuando hay lesión axonal difusa, el paciente puede estar inconsciente, ¿no? Llega inconsciente, puede convulsionar inclusive. ¿Y las lesiones cuáles son? Suelen ser hay lesiones pequeñas, ¿no? Hipodensas, ¿no? Es aquí en la sustancia blanca, por ejemplo. La hipodensidad y distribución vascular, no. La compresión en ausencia de cisternas, tampoco. La disminución del tamaño de los ventrículos, tampoco. Hipodensidades nos indican infartos más bien, ¿no? O isquemias o infartos. La lesión axonal difusa se caracteriza por esto de acá. Lesiones pequeñas, hiperdensas en sustancia blanca, donde están las axonas, ¿no? Usted recibe un paciente traído desde un geriátrico, un viejito de 76 años con deterioro del sensorio, con antecedente de infección urinaria a repetición. Un viejito que a cada rato se infecta. Clínicamente tiene colapso yugular, o sea, la yugular está plana, ¿no? No se ve. Piel fría, mala perfusión. ¿Esto qué nos está indicando? Mala perfusión periférica, que está en shock, ¿no? El shock es un estado de mala perfusión de los tejidos, independientemente de la presión arterial. La frecuencia cardíaca está taquicárdica y la presión está en el límite, digamos, de lo aceptable 90 y 60. Y oliguria. Cuando un paciente está en shock, cualquier tipo de shock, ¿no? El shock, como les dije, se define como insuficiente perfusión de los tejidos. Y esto causa oliguria, ya que los riñones son uno de los que más dependen ¿no? de que se esté irrigando bien los tejidos, y puede causar trastorno de conciencia también. Como este es un viejito que tiene antecedente de infección urinaria a repetición, está en un shock, pero el shock probablemente sea por una nueva infección urinaria, ¿no? Entonces, de este grupo de shocks, ¿cuál es el diagnóstico más importante? El shock séptico, ¿no? Séptico.